Entonces, suponiendo que ustedes ya investigaron el tema, ya hicieron su documento, vamos a entrar de lleno a lo que es el tema en sí. Les mandé a investigar qué era exactamente una base de datos, cuántos gestores de bases de datos existen y como extra qué es LINQ, ¿verdad? Entonces, con LINQ, nosotros es la opción directa con la que podemos conectar nuestro proyecto de Windows Form con cualquier gestor de base de datos. En esta ocasión vamos a trabajar con el gestor de base de datos interno de Visual Studio, porque nos facilita más el entendimiento de cómo funcionan las conexiones. Es más sencillo ya que, como se hace internamente dentro del Visual Studio, todo se conecta automáticamente. No tenemos que hacer todas las gestiones por aparte porque nos ahorramos más tiempo. Si nosotros hiciéramos las gestiones de conexiones de manera manual, por así decirlo, se nos complicaría por el mero hecho de que tenemos que realizar una conexión, realizar el modelo de base de datos, realizar la estructuración del modelado y hacer las gestiones de cada conexión, ¿verdad? Con cada dato. Cada base de datos incluye lo que son tablas. Eso suponiendo que ya lo leyeron, ¿verdad? Que ya lo investigaron. Estas tablas contienen datos, pero las tablas también pueden relacionarse entre sí, ¿verdad? De manera que nosotros, teniendo datos internos en una tabla, podemos relacionarnos con otra tabla, que es lo que lo habíamos visto en la clase pasada con lo que era esto de la base de datos que les mostré. Entonces, esto nos ayuda al momento de hacer gestiones dentro de la base de datos con los meros datos, ¿verdad? Con la información que obtenemos de la base de datos. Ahora, cuando... Permítanme, solo le contesto aquí a Sor Ingrid. Déjame audífono. Muy bien, entonces es lo que decíamos pues, que con la parte de las relaciones de los datos. Si tenemos los datos nos van a dar información. Ahora, anteriormente habíamos visto lo que eran los controles avanzados, que son los que teníamos como lo que era la parte del Data Grid View, del Combo Box y todas esas partes. Todo eso lo relacionamos de manera rápida con lo que son las bases de datos. De tal manera que si un dato puede tener varios tipos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, género tiene masculino, femenino, entonces se puede poner en un combo box en el que vos le des clic y se te despliegue lo que es qué elemento necesitas seleccionar. Entonces, también teníamos lo que era el Data Grid View, que es donde nosotros podemos, en este caso sería registrar los datos. Anteriormente registrábamos los datos, pero siempre que cerrábamos e iniciábamos nuevamente, estos datos quedaban al aire, o sea, se perdían. Entonces, la manera de que nosotros al cerrar el programa y volverlo a ejecutar y querer que los datos que ya habíamos registrado estén dentro de la tabla, esto lo hacemos con lo que son los gestores de bases de datos.
de tal manera que la información siempre quede ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a lo que es la parte de lo que es la base de datos. Por ejemplo, yo acá tengo, déjenme ver aquí, les voy a mostrar el Visual Studio. Díganme si se ve, por favor. Sí se ve bien. Sí se ve, ok. Entonces, esto que tengo aquí armado es prácticamente la parte principal. Aquí a la izquierda tengo una base de datos ya conectada, pero la base de datos está creada exactamente dentro del mismo proyecto. Aquí tenemos la base de datos, aquí está el formulario y aquí está el modelo de la base de datos. Este modelo es el que nos permite a nosotros conectar los elementos de la base de datos dentro de nuestro mero proyecto. Entonces, cada elemento de la base de datos se va a conectar a nuestro proyecto a través de este modelo. Entonces, este modelo es el que nos permite hacer las gestiones que ya les mencioné. Vamos a cerrar el modelo. Y aquí simplemente, estos controles que ven aquí, yo ni siquiera los creé. Los creó la misma base de datos. Entonces, al mero hecho de que hagamos la conexión, nos facilita el diseño del mero formulario. Ahora, si ven, aparece esta barra de arriba, ¿verdad? Esta barra de arriba nos permite controlar lo que son los registros, que podemos avanzar entre los registros, tenerlos y modificarlos. Nos permite lo que es agregar un registro dentro del Data Grid View, eliminar un registro y guardar un registro, o bien actualizarlo, ¿verdad? Si yo entro al código del programa, ya ven que aquí aparece un data bin, que es este data bin save es prácticamente el botón de guardado, que es el que está aquí. Este código yo no lo hice, este código ya lo hace el mero Visual Studio a través de la conexión de datos. Entonces, hay que estar, a ver, ok, hay que estar consciente exactamente también qué es lo que vamos a realizar, ¿verdad? Entonces, este es el data field, que esto nos permite llenar la base de datos o bien llenar el Data Grid View con nuestro modelo de base de datos, siempre que se abra. Eso siempre está en el evento load. El evento load lo que va a hacer siempre es, mira, llename el Data Grid View. Que al momento de que yo inicie el programa, siempre se muestren los elementos que yo tengo en mi base de datos. Igual acá tengo el diseño de la base de datos, miren. Todo esto sí yo lo hice a mano. Entonces esto se elabora manual. Podemos hacerlo tanto de manera gráfica, con esta tablita donde le especificamos el nombre del campo, el tipo de datos que va a tener, y si permitimos elementos nulos. Elementos nulos hace referencia a que nosotros podemos dejar el campo en blanco. Si lo dejamos check, el campo puede estar vacío y no hay ningún problema. O también tenemos la opción de hacer la raíz de código, ¿verdad? Que es utilizando este tipo de código, ¿verdad? Se crea la tabla, se pone el DBO, que es el punto de acceso a la base de datos, y entre corchetes ponemos el nombre de la tabla. Igual entre corchetes se pone el nombre del campo, el tipo de dato, especificamos si puede ser nulo o no, y la llave primaria. Recuerden que la llave primaria es donde nosotros especificamos que con ese campo, con ese dato, podemos hacer la relación con otra tabla. La clase pasada lo revisamos. Incluso tuvo que haber estado en la información que ustedes investigaron. Ahora, todos estos elementos ya están directamente así. Lo voy a hacer todo de nuevo para que visualicemos cómo es que se trabaja, ¿verdad? Entonces voy a cerrar el Visual Studio y lo voy a volver a abrir. Entonces guardo acá y voy a abrir otra vez el Visual Studio. Solo espérenme que cargue.
Creo un proyecto. Siempre seleccionamos Windows Form con C#. Y aquí siempre le ponemos lo que es el nombre que va a tener el programa. A ver que no me aparece aquí el visual. Bueno, voy a poner todo. A ver, ok. Ok. Entonces, permítanme, solo guardo aquí el trabajo. Aquí la vamos a poner. Creo. Muy bien. Entonces, comparto la pantalla del visual. Sí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Entonces, aquí tengo un proyecto en blanco. Lo primero que vamos a hacer es no modificar el diseño, porque nosotros lo que queremos hacer ahorita es hacer la base de datos. Entonces, me vengo al explorador de soluciones y aquí al nombre del proyecto yo voy a agregar la base de datos. Entonces le doy clic derecho y le doy a agregar y me voy donde dice nuevo elemento. Aquí yo especifico qué es lo que quiero agregar. Entonces me vengo aquí donde dice datos y selecciono la opción que dice base de datos basada en servicio. Y aquí le pongo lo que es el nombre de la base de datos, ¿verdad? Entonces pongámosle, no sé, empresa, ¿verdad? Se la vamos a agregar. Entonces esperen que el Visual Studio haga su gestión para que agregue lo que es la base de datos. Entonces aquí ya agregó la base de datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente tengo que agregar la tabla que voy a ocupar. Puede haber más tablas, ¿verdad? Eso es ya dependencia de la base de datos que van a realizar ustedes. Entonces, ahora consume. ¿Qué tal? A ver, dejen de estar chateando, hombre. Ok. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es buscar en el explorador de servicios. Aquí tenemos el explorador de servicios. Miren acá. En el explorador de servicios, aquí tenemos las conexiones de datos y los servidores. Este servidor es interno de Visual Studio, que es donde ustedes pueden especificar qué es lo que van a realizar dentro de las conexiones del Visual Studio. No afecta a la computadora en sí, sino solo dentro del Visual Studio. Donde tenemos conexiones de datos, aquí ya me aparece la base de datos que acabo de crear. Si yo despliego acá, me aparecen todo lo que yo puedo crear dentro de mi base de datos. Más adelante vamos a ver lo que son las vistas, los procedimientos almacenados, funciones y ensamblados. Estos no los ocupamos mucho. En otras ocasiones sí, pero para cosas sencillas no se toman en cuenta. Entonces, ahorita vamos a hacer una tabla. Si yo despliego acá, no tengo ninguna tabla. Entonces, para crear una tabla, yo vengo acá, clic derecho, y especifico donde dice agregar nueva tabla. Cuando le doy aquí, me va a aparecer la superficie o la base de diseño donde yo puedo crear mi base de datos. Entonces, esperen que cargue para que te aparezca la tabla donde voy a especificar los datos que vas a ocupar en tu base de datos, ¿verdad? Y entonces, aquí ya nosotros podemos empezar a crear lo que es la base de datos en sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Entonces tenemos, siempre por defecto aparece el ID, con tipo de dato entero, porque es el identificador de cada elemento de nuestra tabla en este caso. Aquí se especifica el nombre del campo que va a tener ese registro. Vamos a hacer un registro sobre registro de datos, ¿verdad? Como estábamos haciendo la vez pasada, nombre, dirección, celular, en este caso
dirección, celular, correo electrónico y género. Algo más sencillo. No vamos a entrar en muchos detalles. Entonces aquí pongo nombre completo. Y aquí no son los mismos tipos de datos que ocupamos normalmente. Aquí hay otros tipos de datos. Esto supongo que ustedes ya lo investigaron, ya lo leyeron y ya por lo menos saben. Entonces, para los que son nombres se ocupa lo que es el nvarchar. Se puede ocupar texto, pero el texto te abarca un espacio más grande. Entonces, te limita o no te limita, más bien te va a agarrar más espacio en la base de datos. Entonces, especificamos con nvarchar, por lo general, cuánto o cuántas líneas o cuántas letras va a tener nuestro campo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a especificar lo que tenga como máximo 100, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí lo que es la dirección o el email. Y aquí especifico, ¿verdad? El nvarchar, o pongo varchar de un solo porque simplemente es un correo. Y especifico, pues hay correos que son largos, entonces lo voy a dejar en 150. Ahora aquí lo que es la dirección, no pongo acento por cuestiones de conexiones, porque cuando se hacen conexiones, el Unicode, que es el formato de escritura, no te lee los que son acentos. Entonces, por eso evitamos poner acentos en los nombres de los campos. Entonces, aquí en la dirección, como por lo general las direcciones son grandes, ¿verdad? Entonces voy a ocupar un nvarchar de 500. En este caso de 500 porque las direcciones pues a veces son largas, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner el celular, o poner un nvarchar, o bien solo un varchar de 50, o lo puedo dejar de 25, los celulares no son tan, los números de celulares no son tan largos. Y aquí puedo poner el género, ¿verdad? Pero acá, como son dos elementos, puedo seleccionar uno o dos. Entonces, 0 y 1 puedo trabajar con bit. Esto me va a especificar qué es lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Como el género masculino femenino, entonces se deja así con bit para seleccionar uno o el otro. Así evitamos que haya una extensividad en el proceso de la gestión de la base de datos. Ahora, aquí ya teniendo los campos que vamos a utilizar, solo vengo acá a cambiarle el nombre de la tabla. En este caso le voy a poner datos, pongámosle empleados, ¿verdad? Datos empleados. Y yo vengo acá y le doy al botón actualizar que aparece aquí, ¿verdad? Entonces me aparece esto acá. Esperemos que cargue. Entonces me dice aspecto destacado, no hay ninguna. Vamos a crear una tabla llamada datos empleados. Acciones de compatibilidad, ninguna. Entonces simplemente actualizamos la base de datos. Entonces ven que aparece un registro aquí abajo donde me dice qué es lo que está actualizando. Hasta que aquí aparezca el check, quiere decir que ya estamos conectados. Entonces puedo minimizar acá, ¿verdad? A ver, voy a minimizar acá. Y entonces, si yo actualizo acá ahorita, ya me aparece mi base de datos, ¿verdad? Ya tengo la tabla que acabo de crear. Entonces, si despliego aquí, ya me aparecen los elementos, los registros que ya tengo aquí, ¿verdad? Entonces, ahora, ya tengo la base de datos con mi tabla. ¿Qué es lo que necesito ahora? Realizar el modelo de la base de datos. Entonces, aquí en la pestaña de orígenes de datos, yo especifico ya dentro del formulario, voy a agregar mi base de datos. Estamos claros que la base de datos la creamos dentro del Visual Studio. Está en el proyecto, pero tenemos que hacer la conexión directa con nuestro proyecto con la base de datos. Aunque la base de datos esté dentro de nuestro proyecto, no quiere decir que ya está conectada. Tenemos que enlazarla directamente con el origen de datos. Entonces aquí especificamos que vamos a utilizar base de datos.
Y aquí ocupamos lo que es el conjunto de datos. Cuando le damos acá, ya me aparece directamente la base de datos que creé, ¿verdad? Entonces aquí ya no tengo que hacer nada porque como la base de datos que estoy queriendo conectar ya está dentro de mi proyecto, ya está directamente seleccionada. Pero sí tenemos que conectarla. Entonces aquí específico que quiero mostrar la cadena de conexión, que es la que me va a permitir a mí hacer las gestiones entre la base de datos y mi proyecto. Me voy a siguiente y aquí yo le pongo el nombre de la conexión. Entonces aquí le voy a poner solo CN empresa. Es un nombre como el nombre de una variable. Este nombre me va a permitir a mí, bueno, identificarlo, ¿verdad? Con qué yo puedo, cómo yo puedo buscar esa conexión si la quiero utilizar aparte. Y acá voy a especificar qué es lo que quiero. Entonces yo voy a utilizar lo que son las tablas. Ahorita las tablas porque es lo único que tengo. Y entonces aquí me vengo acá y le voy a poner aquí modelo dataset. Entonces aquí yo especifico el nombre de mi modelo de datos. Ahora le doy a finalizar y aquí se me va a aparecer esto. Entonces aquí yo especifico, ya me aparece acá, cómo voy a trabajar. Si ven aquí aparece un icono. Él está seleccionado como Data Grid View. Ahora aquí en detalles, yo puedo especificar qué elemento o qué control voy a ocupar para mi tipo de dato, ¿verdad? Entonces aquí están seleccionados ya por defecto lo que voy a ocupar, en este caso checkbox. Si necesitamos otro control, pues le damos clic y buscamos el que queremos seleccionar, ¿verdad? Entonces acá tengo todos los datos y entonces como es el detalle el que tengo seleccionado, yo puedo agarrarlo y soltarlo. Cuando yo lo suelto acá, miren lo que pasa. Se me agrega acá este elemento donde ya me está especificando que estoy conectando una base de datos. Pero miren acá, ya me aparecen los elementos con los controles de la base de datos. Cada elemento ya tiene su nombre. Si miran acá en las propiedades, ya tiene su nombre. ID textbox. Aquí sería el nombre completo textbox. Miren, ya está especificado. Email textbox. Ya tienen su nombre específico. Incluso, bueno, aquí lo voy a poner lo voy a poner acá así porque lo voy a especificar después. Entonces aquí en la dirección yo la voy a apartar y la voy a hacer a un lado porque le voy a cambiar el nombre, el tamaño, perdón. Entonces acá lo ordeno acá y la dirección la voy a poner aquí. Entonces, como es una dirección lo que voy a registrar, entonces me vengo acá en el scrollboard, le digo que me ponga la barra de scroll a la derecha, la voy a poner así para que pueda moverlo tanto izquierda como derecha. Y le voy a decir que el multiline esté en verdadero para que yo pueda dejarlo el tamaño que yo quiera, ¿verdad? Entonces ahora, si miran acá, yo puedo agarrar el Data Grid View y cuando yo arrastro el Data Grid View, ya me aparece mi Data Grid View con los elementos que tiene mi base de datos. ¿Ya ven? Entonces, no es necesario hacer los controles directamente desde el formulario porque todos los controles se van incorporando dentro de la gestión de la base de datos. Entonces, esto lo estoy haciendo desde el origen de datos. Miren bien, en este caso, que yo no creé, yo no arrastré del cuadro de herramientas. Si yo quisiera poner mi Data Grid View con los cuadros de herramientas, entonces yo vengo acá, ingreso el Data Grid View, yo le especifico qué es lo que quiere, pero aquí no me facilita nada. Simplemente está el Data Grid View en blanco. Pero si lo arrastré desde acá, me creó el Data Grid View tal cual como yo lo quería hacer. Me ahorra tiempo y lo hace todo más directo. Ahora, si yo entro al código, ya las conexiones se realizan de manera directa.
valida todo, si puedo editar o no, y el adaptador me lo trabaja con el modelo de la base de datos que creé anteriormente, que es lo que tenemos acá. Al momento de agregarlo, acá nos aparecen todos los adaptadores que vamos a utilizar en nuestra conexión. Entonces, en este punto ya tengo conectada la base de datos, ¿verdad? Entonces, si yo ahorita corro el programa, vamos a esperar que compile, ya puedo hacer las gestiones de manera directa. Puedo ingresar elementos y que se registren en la base de datos. Entonces voy a esperar que compile solo para que haga la conexión directa. Solo que después voy a modificar algunas cosas para las cuestiones del género. Solo esperamos aquí que compile y conecte. Voy a esperar aquí que conecte. Y ya me aparece aquí, ok. Entonces, ahorita lo voy a dejar así. Voy a cerrar y voy a modificar lo que es la parte del género. Solo déjenme ver aquí el código que tenía. Ok. Entonces, aquí me vengo y busco el evento Checked Change, ¿verdad? Esto lo que me va a permitir es modificar el texto que va a salir acá. Porque este texto es el que me va a aparecer aquí, ¿verdad? Donde yo puedo especificar si va a ser femenino o masculino. Entonces, me voy al código y aquí hago una comparativa. Sí, recuerden que ya tiene un nombre en específico, que en este caso sería género. Ahí me aparece, miren. Checked, vamos a decirle que si cuando él está seleccionado, le voy a especificar que él me guarde el checkbox, aquí el género.checkbox, que el texto me lo deje como masculino. En caso contrario, si el género o el checkbox del género está seleccionado, en este caso sería lo contrario, entonces acá lo niego. Si no está seleccionado, ¿qué es lo que voy a decirle? Que el texto me lo ponga como femenino. Bueno, podemos dejarlo así mejor de un solo para que no digan, uy, entonces sería hombre y aquí mujer. Y en caso contrario, lo vamos a dejar que sea, que aparezca como ya aparece, ¿verdad? Que aparezcan los dos signos de interrogación. El texto. Y aquí ya tendríamos el control de nuestro checkbox. Entonces, vamos a probarlo. Cuando él está sin seleccionar, van a aparecer siempre. A ver, esperen que no lo ven. Voy a mostrar la pantalla completa para que lo puedan ver. Todo eso está pasando. Sí. Entonces, sí se ve el programita, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Ok. Entonces, lo que modificamos es acá, ¿verdad? Si lo seleccionamos, hombre. Si lo soltamos, es mujer. Ahí también, miren. Entonces, esto me va a permitir a mí especificar el género. Ahora tengo que modificar aquí también, porque esto no me va a ayudar. No me va a ayudar, ¿verdad? Entonces, voy a eliminar esto y cierro acá. Entonces, más adelante, bueno, aquí en este caso, a ver, lo voy a dejar otra vez el Visual Studio. Sería este. Sería, en este caso, aquí. Muy bien. Entonces, solo permítanme aquí revisar.
No, que aquí lo está llenando aquí. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar acá a ver en el servicio de datos. Si miran acá, tengo un error. Julio, bueno, ya, gracias. Ok, entonces si miran acá, tengo un error. Está probando ahí. Entonces, aquí podemos visualizar, aquí, el diseñador. Cuando nosotros trabajamos con un ID, este ID, por lo general, no se trabaja de manera textual. Con textual me refiero a que nosotros le pongamos el número de identificación. Porque por lo general el ID se trabaja de manera incremental. ¿Cómo incremental? Que él solito vaya dando el número, ¿verdad? Entonces acá, donde dice autoincremento, le voy a especificar que sea true, en este caso verdadero, para que él vaya incrementando de uno en uno. Entonces, él, ¿cómo va a ir incrementando? De uno en uno, ¿verdad? Entonces, aquí ya le estoy especificando que este campo se va a incrementar solito, ¿verdad? Ahora, en este caso ya tiene que trabajar perfectamente. Pero como no lo necesitamos acá, simplemente lo quitamos. ¿Por qué? Porque el registro se va a hacer solito. Entonces aquí simplemente subo esto. Y entonces probémoslo. Le doy a iniciar. Voy a compartir la pantalla completa para que lo puedan ver. Entonces aquí lo tenemos. Entonces, por ejemplo, nombre completo. Entonces vengo Octavio Morales. Entonces pongo aquí un correo. Digamos. Celular. Celular puedo poner aquí. Dirección, puedo poner Managua, Nicaragua. Bla, 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 ¿verdad? Poniendo la dirección. Género, entonces, hombre. Y le doy aquí a la opción guardar. A ver qué se me hizo. A ver que está almacenando, pero no me está mostrando. A ver. Entonces, hombre. Esperen, voy a revisar este botón porque no me está guardando. Ah, perdón. No le he dado al botón más. Entonces, en este caso sí. Aquí sí me debería... Aquí sí. Octavio, entonces aquí. Pongo aquí la dirección. El celular. Y especifica, ¿verdad? Hombre. Le doy al botón guardar. Y aparece ahí. Entonces le doy al botón acá más. Entonces especifico acá. ¿Verdad? Vamos a poner otro registro acá. Y sigo especificando, ¿verdad? Entonces ahí se van guardando. ¿Qué es la diferencia en este caso? Que si yo cierro y vuelvo a abrir, los registros tienen que quedar ahí. Cuando yo abra, el registro tiene que estar ahí. ¿Por qué no lo muestra? Ya vamos a ver eso. En este caso,
tenemos que revisar el modelo de la base de datos. Si miran aquí, hay un modelo llamado field o get data. Esto me va a ayudar a rellenar lo que es el data grid view, que es el que tenemos aquí. Ok, lo voy a especificar acá. Entonces, tiene que aparecer acá. Bueno, esto es lo que nosotros agregamos. Y aquí ya tiene que cargar bien. Entonces, déjenme ver acá. Estas son las propiedades. Si buscamos aquí el field o el data source, ya ven que aquí tengo seleccionado el bin source, que es el que tengo acá. El bin source lo que me va a especificar es de dónde yo tengo que agarrar los datos. Entonces aquí en el data source del bin source estoy especificando que yo voy a utilizar mi model dataset, que es el modelo que es el que creamos acá, que es el que está aquí, que es el modelo de datos, ¿verdad? Entonces tenemos el adaptador también que esto me va a ayudar a enlazar la base de datos con el data grid view. Y aquí tenemos lo que es el field, ¿verdad? Si miran acá, el table adapter, que es el que tenemos acá, que es el adaptador de la tabla, el datos empleados, table adapter, es el que me va a llenar, o vamos a llenar el modelo, el adaptador de la tabla, con el modelo de la base de datos. Pero estamos agarrando la tabla que tenemos aquí, que es la de datos de empleado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el adaptador, que este adaptador lo que me va a hacer es, cuando yo le dé clic, él me va a validar los datos. Y que el binding source, que es el que tengo acá, siempre hablando con el binding source, él lo va a decir que ya terminó de editar cuando le demos clic. Igualmente en el adaptador que tenemos acá, que es este adaptador de aquí, me va a especificar que va a actualizar todo lo que tengo en el modelo, que es este que está aquí. Entonces, todo esto, repito, se realiza de manera automática. Si nosotros quisiéramos hacer esto de manera manual, tendríamos que hacer todas las conexiones que le acabo de hacer, que le acabo de mostrar, ¿verdad? Realizar el modelo, los binding source, el adaptador, el administrador del adaptador de la tabla y el binding navigator, que es este que está acá. Todos estos controles, todos estos elementos están conectados con el navegador de la base de datos. Aquí tenemos, en este caso, el new item, que sería este control, ¿verdad? El new item me está especificando que va a agregar un nuevo elemento. Entonces aquí, siempre el binding source va a ser exactamente el binding source que está aquí. ¿Por qué? Porque todo está interconectado. Entonces, si haríamos manualmente esto, nos llevaría un buen rato buscando cómo hacer las conexiones. Entonces, por eso hay que saber, en este caso, realmente todo lo que tenemos que conectar. Ahora, viendo sus trabajos, a ver, los tengo por acá. Ya la mayoría me entregó. Tienen todavía hasta hoy a las 8 para entregar. A ver, ¿quién me ha entregado? Solo Andy me ha entregado. Solo Andy me ha entregado. ¿Qué pasó con el resto? ¿Mm? ¿Qué estrés? ¿Por qué lo está viendo? Ahí están los Ese no fue el que gestores. te pasea. Mírelo en la Ahí están los gestores intimidad. de bases de datos.
Ok. Ya, Y póngame 50. te faltó la investigación del InQ, brother. Póngame 50 ya. ¿Cuál 50? ¿Cuánto vale? Ah, ¿Y cuánto decía vale? que vale 25, brother. Póngame 10. También está incompleto. A ver, portada. Ok, está más o menos la portada, güey. Usted no quería nada extravagante, dijo. Introducción, no miro introducción. Ay, se borró. Ah, se borró. Simón. Contenido, te falta contenido. A ver, conclusión, no hay conclusión. 16, brother. Dele, pues. Pasó la clase con eso. Qué alegre. ¿Y qué? ¿El resto? ¿Qué pasó con el resto? Señor, yo le entré ayer, Ah, bueno, aquí están, aquí Yo están. Mira, le aquí están. entregué. Sí, 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 aquí pero no están. muestra un trabajo. Sí, señor, no Está muestra mi Julio Humberto. trabajo. Julio Humberto, a ver. Ahí está Julio. Profe, Ah, recuerde que los míos están por Gmail, el ok. correo. Aquí hay ingeniero, joven. No licenciado. Está bien, pues, para ella es lo mismo. No, no es lo mismo licenciado que ingeniero. Ingeniero, pues, ingeniero, póngale Entonces, ingeniero. a ver, Ya sabe. portada. No, bueno, está buena la portada. Pero te faltó el centro educativo, Sor María Romero. Le vamos a dejar 4 puntitos. A ver, introducción. ¿Y la introducción, brother? No, mira, introducción. Contenido, a ver, la base de datos, los gestores de base de datos. Link queue, ahí está link queue, ok. Está en la conexión, ok. Y la conclusión, no miro conclusión. 20. Se borró, parece. L, Se está ahí. borró. A ver, vamos a ver quién más entregó. Noelia. Ok. Ve, aquí por lo menos ella sí puso los elementos. A ver, conclusión, estamos bien. No me puso introducción. Se fue de un solo al contenido. Ah, como no, ahí está la introducción. Ahí está la introducción. Ok, entonces aquí está, que es la base de datos, los gestores de base de datos, el InQ. También ahí están los conexiones, ok. Y ahí está la conclusión, ¿ves? Completo. Excelente. Ahora, vamos a ver aquí. Connie, No le diste la nota a la ¿cómo Noelia, no? pero ella la vio. Ahí la van a ver. Que ya me lo puse en PDF. Ahí les puse que no me pusieran cosas extravagantes. Y te puse esto, eso está bueno, mira eso. Ok. Entonces vamos a ver, la portada está buena. Pero no me Ah, puso introducción. No me puso introducción. eso sí. Ah, el contenido está bien. Pero no me puso conclusión tampoco. 20. Esa conclusión la está mostrando el perfil A de ver, Azalia. Tenemos ahí el. ¿Qué es esto, Pipe? No es PDF. Este archivo. Me pusiste un archivo que no sé qué es. Eso es un virus, es un virus. Voy a abrirlo como PDF. Si no sirve, lo volví a mandar. Todavía tenés hasta las 8. Parece que no es PDF. Vamos a ver aquí si carga o no. Sí, no es PDF. Vamos a ver si es punto doc. lo tiene.
Vamos a ver si abre. Si no abre, lo tiene que entregar de nuevo. Ok, entonces ahí está. No, bien, pero no la introducción. Ok. Vamos a evaluar acá. Sale. Portada, está bien. No me puso introducción. Contenido. Vamos a ver. Habla de la base de datos. Que la variabilidad, los gestores. Queue, ok. Pero tampoco me puso conclusión. 20. ¿Quién más? A ver. Judith. Vamos a ver a Judith. Esta me puso tabla de contenido. Ok. Introducción. Ok. ¿Qué es la base de datos? Características. Ok. Los gestores. Link queue. Perfecto. Conclusión. Estamos claros. Listo. Solo falta Angie. Ok, está buena la portada, pero les dije que no pusieran nada extravagante. Introducción. Está semero, está muy... Eso Eso no es nada extravagante. Exacto. Está sencillo. Base de Sencillo. datos. Base de datos. Exacto. Tienes razón, Angie. Tampoco es sencillo. Ok. Los gestores. ¿Me estás hablando ahí de los gestores? No me estás hablando de los gestores aquí, brother. Sí, no sé qué cosa. Solo me estás hablando de las características de los gestores. No me estás diciendo cuáles son esos gestores. Vamos a dejarlo ahí. Y link queue, ok. Pues no me pusiste tampoco la conclusión. No 23. se guarda. Y ya el resto no me ha entregado. Solo tengo a... ¿Cómo se ¿Aló? llama? A la... ¿Qué pasó, mamá? esta Espérame, muchacha. espérame. Profe, revisa el mío en En Gmail me el mandaste, ¿verdad? en Gmail. Sí, ahí están los dos. Ajá, mamá. Por todos lados, bueno, ahora la que no tiene uno, tiene otro. Sí. Aquí tengo el de la Nicole. Bueno, el que estamos revisando ahorita es la cuarta. ¿Qué año es? Quinto. O te dejó sencillo, ¿verdad? Ahí se fue. Pero ya, y no me estás dando portada aquí, mujer. Esa es mi portada, sencillo, sencillísimo. Amy Nicole. Vamos a ver. Ahí está la No hay portada arriba. portada aquí. No hay Sí, portada. ay, profe. Sí, profe, sí, Introducción. No me estás dando introducción tampoco, mira. Mm, Apenita introducción. Contenido. Me está hablando de la base de datos, que es el gestor. está. Pero no me estás hablando de El los... link y Solo me después estás diciendo el gestor. Link queue. Ok, link queue. link y después el link específicamente el que dijo. Ahí está, le falta, sí. Y no me pusiste conclusión. No, ese, Ya, es que mujer. le falta. No, es que ya me voy a extender diciéndole tantas cosas a la misma vez, la misma chochada. No. Me voy al grano directo. Todo en un solo párrafo resumido se puede hacer. Tanta chochada vamos a estar matando. Ahí no me hace pena tener 2 páginas. Pues sí, pero ahí está Y el concreto toda resto, la el resto información. tiene al menos 8 o 4 como mínimo. 15, hija. A ver, Ok. ¿quién más me mandó por Gmail? Ya no tengo más. A ver. Bueno, tenía desde la Revísela, profe. Howard. Tengo a Howard aquí. Pero ¿cuál es cuál, brother? Howard.
Howard, ¿qué se hizo? ¿Ah? ¿Qué se me hizo Howard? ¿Se fue? No está en la llamada, ni siquiera entró. Ah, deja ver. Sí, pero aquí no me está especificando nada. No me dijo cuál es cuál. A ver. Ya ahí no tengo otro. Ya el resto es de la. Solo tengo aquí el de la Nicole, pero este es de la ficha número 3. Entonces no tengo más trabajo. Me revisó el otro ya. Pero ahorita después de esto lo reviso. Ah, bueno, pues. A ver, tengo aquí, me falta, bueno, tengo a Diego, a Sharon y a Dawson que ya lo vieron, pero no han entregado. Y el resto todavía está en pleno ahí. Está completo, está incompleto. Falta gente. Y yo afligida digo, ya te lo entregaron y yo no. Solo 8 tengo, miren. Qué Tienen alegre. hasta hoy a las 8 todavía. O sea, miren, se cierra hoy a las 8 de la noche. Estamos pues. Quedaríamos aquí. Nos vamos. Solo para eso son buenos. ¿Para qué? Para irnos Anda a dormir. toda la vida. Sí. Te pego la cámara. Bueno, Anda a bye dormir. bye. Bueno, tengan buen día.